Hola, bienvenido a Diseñando Bienestar, un podcast que busca hacer un buen e interesante mix entre neuroarquitectura con un toque bastante, para los que ya me conocen, de autoconocimiento y mundo emocional. Mi nombre es Juli, arquitecta y apasionada por esos dos mundos. En este espacio, sin tanta cabeza, pero sí con mucho corazón y emoción, me gustaría profundizar en cómo ir generando mayor bienestar en nuestra vida, reflexiones personales y entrevistas a especialistas, fusionando conocimientos y experiencia. Estudiar la mente para poder diseñar para la mente, humanizar la arquitectura, diseñar para personas conociendo cómo funcionan las personas. También habrá veces que será modo de generarnos preguntas, cuestionarnos, motivar hábitos buenos, que no siempre salen, por lo menos a mí, pero intentamos juntos. Bienvenidos a todos a este nuevo episodio de Diseñando Bienestar. El podcast es donde, ya saben, exploramos un poco la fusión entre neuroarquitectura, que vamos a hablar mucho, con espiritualidad y neurociencias, para transformar nuestra manera de diseñar y también vivir la arquitectura. Y hoy tengo el honor de conversar con un referente mundial en neuroarquitectura, así que estoy muy emocionada, Juan Carlos Baumgartner. ¿Lo pronuncié bien? Sí, muy bien. Perfecto. Juan Carlos ahora se va a presentar, pero es arquitecto, investigador y fundador de Space, una firma que revolucionó el diseño a través de la neuroarquitectura, así lo creo. Su teoría del diseño para la felicidad nos demuestra que los espacios pueden mejorar nuestra calidad de vida y bienestar. Para mí, descubrir la neuroarquitectura fue un antes y un después. No solamente transformó mi profesión, sino que también transformó mi vida. Y tengo la intuición, siento que mi invitado le pudo haber pasado algo parecido, ya nos contará. Así que hoy quiero que todos, todas ahí, arquitectas, diseñadoras, diseñadores que nos escuchan, sientan lo mismo. Y es que la neuroarquitectura es el presente y el futuro del diseño, creo que estamos de acuerdo, es la revolución. Así que ahora sí, Juan Carlos, bienvenido a Diseñando Bienestar, un placer enorme tenerte acá. Muchas gracias, gracias por invitar. El agradecimiento es nuestro. Y bueno, antes de arrancar, si querés, te pido lo que quieras contarnos de vos, presentarte un poquito ahí a toda la comunidad. Bueno, como lo mencionabas, estudié arquitectura, estudié en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, y cuando estudiaba arquitectura por azares del destino, seguido terminaba en la cafetería de psicología. Era una cafetería que desde las instalaciones hasta quienes iban estaba como más divertido que en arquitectura, y entonces pues, un par de amigos y yo nos pasábamos muy seguido a psicología a desayunar. Y un día terminé entrando por acompañar a una amiga a psicología ambiental, a clases de psicología ambiental. Y me quedé un año de oyente, seguía estudiando evidentemente arquitectura, pero me eché un año de psicología ambiental y, como decimos en México, me voló la cabeza. Porque la gran mayoría de los que me daban clases en psicología ambiental tenían una noción más clara de cómo el espacio influía y afectaba en el ser humano de lo que tenían los arquitectos que me daban clase. De hecho, la mayoría de los arquitectos que me daban clases estaban bastante perdidos en Mm. esto que los psicólogos sabían y tenían muy claro, ¿no? Y desde ahí me generó un interés por comportamiento humano, por la relación entre el entorno construido y la cognición, el ser humano, el aprendizaje, muchísimas cosas, al grado en el que traté de convencer a la Facultad de Arquitectura que me quitaran estructuras, me quitaran instalaciones y que me dieran materias, que yo pudiera escoger materias de psicología y de filosofía. Y evidentemente me mandaron a volar, me dijeron que pues, eso no se podía, lo escalé inclusive al rector de la universidad, y en la oportunidad que tuve de explicarle al rector lo que quería hacer, él me dijo, mira, posiblemente en el futuro así va a ser las currículas, en el futuro posiblemente vas a poder armar una currícula con pedazos de distintas cosas. Hoy en día no tendríamos ni siquiera un título que darte. O sea, no sabríamos si eres arquitecto o si eres psicólogo o si eres filósofo, Wow. o qué eres, ¿no? Y ahí se quedó un poco, ¿no? Y terminé la carrera, tuve la oportunidad, me salieron algunas ofertas de trabajo en Estados Unidos y me fui a trabajar a Estados Unidos a una firma que curiosamente tenía un área de investigación,
No era tan enfocada a psicología ambiental, pero sí tenía un área de investigación muy enfocada a performance, a aprendizaje, a temas de memoria, y hacían muchísimas oficinas. Era una de las firmas más grandes de diseño de oficinas en Estados Unidos. Y utilizaban toda esta parte de investigación para poder diseñar pues, con un poco más de conocimiento y ayudarle a las empresas a que su gente fuera más productiva, por ejemplo, ¿no? Y entonces, como que de ahí de repente, en otro país, en otro contexto, volví a encontrarme otra vez estas preguntas de qué sucede en el espacio y la relación que tenemos, nuestro sistema nervioso, etcétera. Mm. Algunos años después, me independicé en Estados Unidos y abrí la oficina de México. Bueno, abrí mi oficina en Estados Unidos primero y después, hace 25 años, abrí la oficina de México, justo como para atender proyectos en América Latina, porque yo veía que había pues, como dos grandes oportunidades. En ese momento todavía no existía ni tenía por la cabeza el tema de neurociencia. Neurociencia es algo como bastante reciente. Mm. Eh, si bien la neurociencia igual y tiene 2, 3 décadas, la neurociencia aplicada a otras industrias pues tiene muchísimo menos, ¿no? Sí. Pero sí teníamos desde entonces una psicóloga en el equipo, como que sí estábamos muy preocupados por hacer mediciones y por hacer diseño con evidencia. Y hace 25 años me di cuenta que en México había, y en Latinoamérica en general creo, dos oportunidades. Una es que no habían industrias de diseño interior serias, ¿no? Como que el interiorismo en nuestros países se ha visto desafortunadamente como una especie de arquitectura de segunda categoría. Ya Mm. ha ido cambiando, ¿no? Pero hace 25 años definitivamente no se veía como una profesión seria, ¿no? Y luego la otra oportunidad es que no había mucha gente haciendo diseño con evidencias. Y así fue como regresamos y abrimos la operación en México y para América Latina. Bien, qué interesante. Justo, mira, ahí la última idea que dijiste, eh, algo que estaba pensando es esta idea de ponerle base científica a lo que también nos dice la intuición, ¿no? Que eso es algo muy lindo también de nuestro trabajo, cuando le ponemos esta base, cuando le ponemos la ciencia, la neurociencia y toda esta parte. Y creo que lo que nos mueve a los que estamos en este camino o buscamos, ¿no? Entrar en este camino y aplicarlo es, sí, aportar un poco más, ¿no? A otras personas, como realmente hacer un trabajo que obtenga resultados conscientes, buenos en otras personas. Así que, bueno, qué interesante tu historia. Justo, bueno, esa era la pregunta primera, ¿no? ¿Cómo llegaste a descubrir? Sí, en realidad, a ver, si te pregunto específicamente, ¿cómo llegaste a descubrir la neuroarquitectura? Porque viste que hablamos de, claro, es una rama, si las neurociencias son bastante nuevas aplicadas, el término neuroarquitectura, por eso el título de este episodio es revolucionario, porque es mega nuevo, uno tiene como que ir tomándose de diferentes ramas, ¿no? Y englobando todo en nuestro trabajo. Si yo te pregunto, ¿cuándo fue el día que dijiste, esto es neuroarquitectura, esto es, o sea, cómo fue? Bueno, al principio ni siquiera tenía claro que existía, bueno, Claro, no existía el término de no neuroarquitectura. existía. Cuando me empecé a interesar en neurociencia, fue yo creo que más o menos hace 20 años, que fui a estudiar a Harvard un curso de ciencias de la felicidad. Y, y fui por un tema completamente personal. Estaba pasando una época en la que la felicidad, siempre digo que es como la buena iluminación. Cuando tienes una buena iluminación no la notas, pero cuando hay una mala iluminación es súper evidente, ¿no? Y así creo que es con la felicidad. Habemos muchos que podemos vivir medianamente felices y pasar por la vida medianamente felices y no te enteras de este Mm, otro lado, ¿no? Pero de repente pasé una etapa complicada en mi vida en la que me empecé a cuestionar muchísimas cosas como ser feliz, ¿no? bien. Y, y, y en ese momento Harvard traía este curso que ya se volvió una locura. Ahora es el curso que más toman Ay, en sí, la te iba a Universidad de decir, yo Harvard. lo tomé online, ahora está online. No, bueno, ya lo hicieron online, pero pues hace Buenísimo. 20 años todavía estaba empezando. Claro. Eh, lo último que supe es que ya tienen uno de los auditorios más grandes de Wow, Harvard para usarlo porque no cabe la gente. wow. Y lo que me llamó mucho la atención es que siempre he sido como muy científico en muchas cosas, ¿no? Sí. Entonces,
cuando veo el curso dije, "Ah, pues esto puede ser algo que sí me interese, porque trae como, viniendo de Harvard y siendo ciencias de la felicidad, pues no va a ser hippie, no va a ser, no Ay, tengo, te entiendo, sí, tengo muchos issues con esto que no tiene como muchas bases yo también. Mm, medibles, ¿no? Con evidencia. Y entonces fui y lo que más me interesó es que la mayoría de los estudios de los que hablaban eran estudios de neurociencia. Y en ese momento era sumamente nuevo, yo no sabía ni siquiera bien qué era mm, neurociencia. Pero salí de ahí y dije, esto de neurociencia está interesantísimo, algo va a cambiar radicalmente. Y, y después, más adelante, tuve la oportunidad de ir a la Universidad de Singularity, también una universidad que está en Palo Alto, en California. Se enfocan en microcursos, no creen en la educación tradicional como larga de mm. años, sino están muy enfocados en tecnologías exponenciales y a cursos como súper intensos en los que tienen herramientas para poder salir y aplicarlos. Entonces, mucha de la gente que va ahí es gente que trabaja o tiene negocios y cosas de ese tipo y no tiene tiempo de estudiar una maestría de 2 años. Y, y me fui a estudiar ciencias, tecnologías exponenciales. Y una de las, porque de lo que me convencieron en esta universidad es que las tecnologías exponenciales iban a cambiar todas las profesiones. Y las tecnologías exponenciales son 3D printing, son neurociencia, son biohacking, Sí. no hay un chorro, son cerca de 11. Y yo iba con un mindset de decir, tengo que agarrar por lo menos una de estas y meterla en mi práctica profesional, porque si el mundo va a cambiar por estas Espectacular. tecnologías, no me puedo dar el lujo de no empezar a cuestionar cómo van a cambiar mi industria. Y había dos en mi lista que estaban como muy ligadas con arquitectura, una más evidente que la otra. Una era 3D printing, pero yo lo que decía, el 3D printing sí va a cambiar la industria, pero la va a hacer más rápida, vas a poder construir cosas diferentes, pero no sé qué tan trascendente va a ser Mm. desde una perspectiva más humana. Y luego la neurociencia, esa me quedó clarísimo, que si quieres tener al ser humano en el centro de lo que haces, y hay una disciplina que en este caso es la neurociencia, que ha redefinido cómo entendemos al ser humano y ha desmitificado muchísimas cosas que creíamos que funcionábamos de una manera y en realidad funcionamos de otra, pues se me hizo hasta irresponsable hacer una práctica profesional en la que se supone que hago human center y el human, pues no tengo la menor idea de cómo es, Ay, tal cómo cual. funciona, etcétera, ¿no? Y así empezamos a meternos en el tema de neurociencia. Inicialmente, pues, con el simple hecho de querer entender un poco más a nuestro usuario y por qué se comporta como se comporta y por qué toma decisiones como las toma. Y eso fue evolucionando a que terminé estudiando una maestría en neurociencia, y tenemos una alianza con un laboratorio en Canadá. O sea, una cosa llevó a la Espectacular. otra y de repente estábamos metidísimos. No, qué interesante. Justamente es tal cual esto que decís, ¿no? Diseñamos para personas. Entonces, ¿cómo no vamos a entender cómo funcionan las personas, ¿no? A mí en la facultad no sé si te pasó eso, pero yo me preguntaba eso. Cuando arrancábamos un proyecto y era como, bueno, los metros cuadrados, un montón de cosas. Pero, esperá. ¿Cómo no nos empezamos a preguntar cómo queremos que se sienta esa persona, ¿no? Y después lo resolvés, después se resuelven los factores de diseño, ¿no? Pero bueno, qué importante y qué lindo, qué lindo, qué lindo escucharte. Así que bueno, ahí entendimos cómo arrancó este proceso este camino, esta mirada. Y te pregunto, ¿en qué sentís, así como lo primero que se te venga a la cabeza, que impactó en tu vida profesional y personal tomar esta mirada? Bueno, creo que convirtió mi vida profesional, convirtió mi despacho en un despacho como le decimos que de repente que es neo-humanista, ¿no? Mm, Como que este rollo humanista que tuvo la sociedad hace ya muchas décadas se perdió un poco y de repente creo que hay una nueva versión que utiliza tecnología para volvernos más humanos, ¿no? Y más humanos en lo que hacemos y humanizar los espacios que diseñamos todo el tiempo, o sea, ya se volvió un sesgo con un cristal con el que vemos claro. los proyectos
Pero no solo eso, me cambió la manera de completamente de ver el mundo. Ahí está, Entonces, qué lindo. hasta lo aplico hasta en la forma que educo a mis hijos. O sea, al final del día creo que es algo súper interesante porque pues, todos tenemos un sistema nervioso y todos tenemos un Ay, cerebro y sí, un cuerpo y si bien todos somos súper diferentes, los fundamentos de todas esas diferencias son las mismas. tal cual, Y siempre digo la broma, mientras más ciencia y más me meto y más conocimiento tengo de neurociencia, por un lado más preguntas me Mm, surgen, tengo más sí, preguntas que respuestas, pero por otro lado, más claro me queda que somos cavernícolas con herramientas sofisticadas, ¿no? he escuchado Entonces, decir eso, es genial, es genial. y ahí creo que reside mucho de lo que nos ha faltado hacer como profesión. O sea, voltearnos a ver como mucho más básicos de lo que hemos querido pensar que somos. Tal cual. Tal cual, qué lindo. Ya hablaremos más adelante de esta parte del autoconocimiento, pero me gustó esto que dijiste, ¿no? Porque en definitiva, este entendimiento de hacer más humano el trabajo, y de entender cómo funciona, cómo percibe el cuerpo, el sistema nervioso, en definitiva, sí, nos hace conocernos más y poder, yo creo que tener una vida más consciente, ¿no? Hablaste de tus hijos, pero todo, ¿no? Como llevarlo más a la conciencia, ¿no? Bueno, realmente, ¿cómo me siento? ¿Cómo me quiero sentir? ¿Cómo diseño para a mi favor? Bueno, yo siempre siento que es ponerle ciencia y conciencia. Es como, Sí, ¿viste? claro. La vida se vuelve Y más hay, linda y la y profesión. hay cosas en las que, cuando platico de esto, me ha tocado platicar de esto, principalmente en foros en Estados Unidos con arquitectos. Sí, Hay mucho arquitecto que no le gusta este, nada de esto porque pues, sí, un poco tira a re. la basura la estructura alrededor de las cuales han creado sus prácticas y sus profesiones. Pero una de las cosas que me topo mucho es que muchos arquitectos asumen que porque somos seres humanos, ya nos conocemos, ¿no? Ya sabemos cómo funcionamos. Mm, Y, y resulta que no es cierto, ¿no? Hay muchísimas cosas. Primero, hay varios estudios que demuestran que la profesión que decidimos estudiar, en este caso arquitectura, nos ha sesgado a entender el mundo de una manera distinta que el resto. mm, Inclusive desde gustos adquiridos, estética, hay un chorro de cosas que estamos muy influenciados y bien sesgados por la tal cual. profesión. Pero luego, por otro lado, hay muchísimas cosas de neurociencia que son contraintuitivas. Y entonces, si tú no tienes el conocimiento, pues a ti te parecería lógico, no sé, que la arquitectura puede tocar botones en tus emociones y hacerte sentir de cierta manera. Y los últimos estudios de neurociencia en temas de emociones, pues resulta que desmitifican toda esa idea. No hay nada que toque botones, no tenemos las emociones ya preconstruidas, no es que Mm, tienes enojo y lo sacas de allá adentro y aquí está el enojo y siempre es igual y las consecuencias corpóreas son las mismas. Pues no, parece ser que construimos las emociones cada vez que las sentimos claro, de manera distinta y única. Entonces, la arquitectura posiblemente te ayuda a construir emociones, pero no te ayuda a detonar emociones. claro. Y uno asume, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado cómo te hace sentir esta arquitectura o Mm, alguien me hizo sentir esto? Cuando lo ves desde una perspectiva científica es un poco más complejo sí, y el problema de muchas de estas cosas es que son contraintuitivas. Entonces no es suficiente con ser humano, con ser un ser humano, sí, 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 para poder decir, lo conozco y sé cómo funciona y le voy a poder diseñar. tal cual. Tal cual, me gusta. Es ir más a fondo, ¿no? Es ir a fondo con todo, no, tal cual. Y, a ver, yendo también por este lado, me nace hablarte y preguntarte sobre justamente tu enfoque, ¿no? Ahora me estás contando de tu mirada y vos tenés un enfoque que es el diseño para la felicidad, ¿no? Ahora, bueno, vamos a profundizar en eso, pero ¿cuándo te diste cuenta que el diseño podía cambiar realmente la vida de las personas? O sea, lo estamos hablando, pero ¿hubo algún momento en el que dijiste clic? Bueno, ya lo tenía como muy claro desde que empecé a meterme en el tema de neurociencia, pero creo que la pandemia, por ejemplo,
evidenció esto Wow, muchísimo. re. Este, eh, es chistoso porque di un TED Talk de diseño para la felicidad, yo creo que hace, no sé, 10 años, una cosa así, o un poco más. Eh, y, y tuvo mucho más éxito después de la pandemia que en su Mm, momento. Ya a mí sí hasta se me había olvidado. Tengo otro TikTok después que habla más de neurociencia más aterrizado. Y en la pandemia tuvo un auge ese primer TED Talk, justo creo porque la gente se empezó a dar cuenta del impacto que tal tenía el cual. espacio que estaba, ¿no? Cuando siempre digo que el tiempo es una cosa muy curiosa. Cuando tú manipulas el tiempo, o quitas el tiempo de la ecuación, empiezas a ver cosas que no son tan evidentes que cuando tienes el tiempo. Y la pandemia creo que jugó mucho con el tiempo y hizo mucho Re. más evidente la importancia del espacio que habitas, ¿no? 100%, 100%. Y hoy en día, a ver, si te traigo esta cuestión, ¿no? Algo que pasa mucho, o por lo menos yo escucho mucho en mi comunidad, no sé, a ver qué opinas de esto, pero muchas arquitectas, diseñadoras, arquitectos, diseñadores, sienten que les falta algo en su profesión. Nosotros venimos hablando un poco de cómo encontramos, vos lo contaste y yo coincido, me pasó tal cual a mí, ¿no? De un cambio, un antes y un después en la vida profesional y personal. em, de ir, esto de ir más a fondo, de ver el resultado, de aportar, bueno, un montón de factores, ¿no? Algo que escucho mucho es que muchos profesionales sienten que todavía les falta algo, ¿no? Diseñan espacios que pueden ser lindos, entre comillas digo lindo porque ya lo vamos a hablar, pero o que el cliente sí le parece lindo, por ejemplo, eh, pero sin realmente un impacto real, algo que lo llene. O sea, realmente me dicen mucho esto, ¿no? Yo creo que la neuroarquitectura es lo que te da eso que falta, estoy muy segura. Pero acá te pregunto a vos, ¿cómo crees que la neuroarquitectura puede cambiar su manera de trabajar y disfrutar esa profesión que hoy no lo están logrando? Bueno, yo creo que te da la posibilidad de que tu arquitectura tenga propósito. Y yo y creo la Tanto. la definición de Harvard de felicidad es el equilibrio entre placer, propósito y sucede en un contexto. Por eso la arquitectura puede hackear la felicidad de las personas, porque el contexto lo diseñas. Y tú puedes tener contextos que te estén contando cosas negativas y te estén Tal cual. ayudando a no estar presente, por ejemplo, o puedes tener contextos en los que te ayuden a estar aquí ahora y solo puedes ser feliz aquí ahora. Entonces, hay muchas formas en las que la arquitectura puede ayudarte en esto, pero yo creo que en lo que mencionas, hacer arquitectura bonita y funcional, que ha sido como la discusión eterna Sí, por miles de años de los movimientos arquitectónicos, eh, termina siendo muy superficial. tal cual. Y creo que es difícil que le dé propósito a tu arquitectura. A menos que estés haciendo un museo que va a ser espectacular y va a pasar a la historia, pero la mayoría de los arquitectos le servimos a la sociedad. Tal cual. No, la mayoría no estamos haciendo estas obras magníficas que la misma obra puede ser el propósito. La mayoría estamos haciendo un servicio a la comunidad, un servicio a la Tal sociedad, cual. y, y creo que la neurociencia te da herramientas para que eso que haces tenga un propósito más trascendente que solo función y estética. Y que es básicamente cambiar la vida de la persona de manera positiva y sostenida. Me encanta, me encanta, me encanta. Tal cual. Y traigo un tema acá que no lo tenía pensado, pero lo voy a compartir por si suma. Ya en este espacio, los que vienen escuchando seguramente me habrán escuchado decirlo, pero va de vuelta. Y es que esta idea que decís del contexto, del entorno, que qué poderoso es ponerle conciencia a realmente el poder que tiene el entorno en nosotros, en nuestros hábitos, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones. Acá cuento rápidamente algo personal, justamente que decías lo de la pandemia. A mí la neuroarquitectura realmente me cambió, pero la vida en el sentido de que yo justamente en pandemia tuve un momento de mucho estrés, también mucho estrés, y hasta ese momento yo no conocía la neuroarquitectura, o sea,
muy poquito, bueno, estaba recién recibida. Y en este camino de empezar a validar y ponerle conciencia a que depende de cómo uno piensa, ¿no? Después, en base a lo que pensás, bueno, sentís, te comportás, de resultados, bueno, lo que sabemos. Y el poder que tiene el entorno, vamos a ir a lo más simple, ¿no? Un día mi clic fue este, de decir, yo cuando estoy en un espacio, algo pienso. En base a ese pensamiento, algo siento. Y ahí es un loop. Después siento, pienso de vuelta algo. Si estoy en un entorno que a mí me genera un poquito de estrés o me agobia o no, por un montón de factores que ya profundizaremos. Pero digo, en base a eso yo me estoy sintiendo de determinada manera. Y después viste que el rol neurociencias te dice que somos literalmente nuestras hasta redes neuronales, ¿no? Pensamiento, emoción. Y ahí puedes ir cambiando esa química interna. Estoy yendo con las palabras más simples, pero me parece la idea más linda, de decir, claro, el entorno puede potenciar esos pensamientos y emociones más elevados, de decir, bueno, este entorno me genera un pensamiento de estoy bien. Y si esa frecuencia está en entornos que nos generen pensamientos y emociones alineadas a cómo uno quiere vivir, va literalmente ayudándote a co-crear, ¿no? Esa realidad. O por lo menos así lo veo yo, o así fue en mi vida, y bueno, e intento con los clientes, ¿no? Pero, bueno, es la famosa también epigenética, ¿no? Que el poder del entorno, el contexto que tienen en nosotros, que cada vez es más importante, no es más importante, pero tiene más fuerza que la genética, que no la mentalidad Claro. anterior. Y justo ahora que mencionabas esto de feedback loops Mm, o, o loops, creo que ahí hemos fallado mucho como individuos para entendernos. La neurociencia te muestra que somos loops en un chorro de cosas, casi en todo somos un feedback loop. sí. Eh, hay estudios en los que le pones un EEG, en un casco en el cerebro a una persona para medir la actividad cerebral y le pides que hable de cosas negativas con malas palabras, etcétera. Y tú ves cómo el cerebro, para lograr ese lenguaje, tiene que hacer un chorro de esfuerzos de cablearse de una manera a través de la neuroplasticidad negativa. Tal cual. No puedes tener un pensamiento positivo y ver las cosas bien y generar serotonina y al mismo tiempo estar hablando mal, ¿no? Tu cerebro necesita que todo sea parte de machear de este loop, ¿no? Y entonces es interesante porque además también se dieron cuenta que una vez que soltabas esa información, ese lenguaje en voz alta, regresa a ti a través de tus oídos y termina de reafirmar que tienes Claro. que tener una visión negativa y estar triste o enojado o lo que sea. Y tú podías cambiar el estado de ánimo de una persona a través del lenguaje que le pedías que utilizara y de la misma manera hacia el lado positivo. Y lo que se empezaron a dar cuenta es que ese es uno de muchos feedback loops que Mm, tenemos. Y lo interesante es que la gente, cuando no entiende que somos un feedback loop, pues tratas de hackear, por utilizar una palabra, tu situación o a ti mismo a través de hackearte a ti mismo. Y no, cuando entiendes que somos un loop, pues resulta que el loop tiene eslabones más débiles que uno. Pero dentro del loop, yo soy el eslabón más duro, más difícil de cambiar. Mi claro, lenguaje es el eslabón más fácil de cambiar. te Mis sigo. comportamientos, por ejemplo, hay otro estudio en los 70 que agarraron personas con depresión, identificaron cómo se comportaban y luego agarraron un grupo de personas que no tenían depresión y los obligaron a comportarse como si tuvieran depresión. Y les tomó un par de semanas estar deprimidos a los que no tenían depresión. Este, ese es otro loop. Asumimos, por mucho tiempo hemos pensado que nuestros comportamientos son el espejo de quién somos, pero no son solo el espejo de quién somos, sino que nos retroalimentan y nos terminan construyendo de regreso. Y tú dices, tu cerebro quiere machear el audio y el video, ¿no? Como decimos en México. Claro, Entonces, si tú te comportas de cierta manera, pues es que tendrías que ser una persona así. Y entonces, si no eres una persona así, tu cerebro y tu cuerpo va a tratar de hacer todo lo posible para convertirte en esa persona que claro. comporta de esa manera. Y ese es otro loop. Si tú tratas de cambiar, hackear el sistema, pues es más fácil hackear los comportamientos y que te terminen construyendo diferente que hackear a la persona. Y la relación que tenemos con la arquitectura es otro loop. Y creo cuando estudié, ahorita que decías, cuando estudiamos en arquitectura, a mí todo el mundo me convenció que la arquitectura era importantísima y que podía transformar la sociedad.
pero muy poca gente en la Facultad de Arquitectura me explicó cómo o por qué. Y he tenido, y no es que tenga la varita mágica y sepa exactamente cómo, y no, te digo, tengo más preguntas que respuestas, pero he tenido más acercamientos a cómo y por qué del lado de neurociencia y psicología que del lado de arquitectura. Y uno de 100%. ellos es estos loops. Uno de los loops más potentes que tenemos es que todo lo que construyes te construye de regreso. Tal cual. No, no, tal cual. Qué inspirador. Qué inspirador y coincido. Es que me encanta. Para mí esto es la revolución de la vida, de la profesión. Pero qué importante, ¿no? Decir, como somos literalmente, a ver qué opinas de esto, co-creadores de nuestra vida. O sea, podés co-crearte porque hay tantas herramientas yendo a lo más grande y a lo más chiquito. Yo creo que realmente esto que decís, empezar a ser también esas personas, y eso es ya actuar como esa persona, ya que tu entorno te diga, sí, mirá, te sentís así, que tu entorno, ¿sabes qué creo yo? Voy a sumar otra idea, que siento que es la manera, no es la manera, es una de las maneras en que podemos co-crear esa vida, porque es hacerlo consciente al principio y después de manera inconsciente, viste todo lo que es la percepción, bueno, te vas literalmente ayudando a, sí, a generar esos hábitos de pensamiento, hábitos de comportamiento, de emociones, que literalmente van reafirmando esto que decís vos. Es súper Y cierto. ahí, y ahí tengo, y todavía no, llevo, hace unos años leí un estudio y luego un libro sobre eh, nuestro diálogo interior, ¿no? Mm, Y el libro se llama Chatter, está espectacular, lo recomiendo, creo que en español todavía no sale, ok. pero está basado en muchos estudios que de lo primero con lo que empieza el libro es qué es lo que vas a hacer más en tu vida. O Mm, sea, de todo lo que vas a hacer en tu vida, lo que vas a hacer más no es dormir, no es trabajar, no es estudiar. Lo que vas a hacer más en tu vida es hablar contigo mismo. mm, Hablar contigo mismo, a menos de que estés hablando, lo estás haciendo todo el tiempo. Porque es una bien. manera, es como tu cerebro funciona Sí, para aprender en muchas ocasiones, ¿no? A través del lenguaje y estás hablando contigo mismo. Y habla de la importancia de cómo te hablas y de un chorro de cosas. Y, y creo que una de las cosas que la arquitectura hace es que hackea este diálogo que tienes ay, contigo tal mismo. cual. Mm, Y si es, y por ahí quiero seguirle dando vueltas porque creo que se ha hablado muy poco de, del diálogo interior como este elemento traductor o conector sí, de lo que sucede en el mundo hoy y lo que sucede en tu mundo interior. Y como que creo que hay mucho trabajo por hacer para entender el diálogo interior con su relación con la arquitectura. Pero, por ejemplo, hay un estudio súper interesante. Yo corro casi todas las mañanas y odiaba hacer ejercicio hasta que me metí en temas de neurociencia y de repente llegó un punto en el que dije, hice mucho ejercicio de joven y después lo dejé de hacer. Y mm. cuando me metí en el tema de neurociencia, dije, no puedo no hacer Ay, ejercicio. tal Después de cual, me todo, pasó parecido, sí, con todo lo bueno que tiene. o sea, después de toda la evidencia que hay, después de Sí, todo lo que yo estoy saliendo a hablar de neurociencia, no puede ser que tengo toda esta conciencia sí, del sí, sí. impacto que tiene el ejercicio a nivel cognitivo, un chorro de cosas y no hacerlo. Mm, Pero correr en particular me gusta porque, porque primero, normalmente tu cuerpo se cansa más rápido no, tu cerebro se cansa más rápido que tu cuerpo. Y tu cuerpo quiere ya renunciar frenar. Sí. lo más rápido posible, ¿no? Dependiendo en qué momento estás y cuánto corres, pero pues a mí me sucede normalmente cuando voy como en el kilómetro 3, que es en el que digo ya, siempre, ¿eh? O sea, Te entiendo, yo corro también, me encanta y te entiendo al mil. he corrido medios maratones y en el 3 mi cuerpo dice, ya, no puedo. Como un patrón. Sí, la Mm, primera que me parece súper interesante es que el ser humano está muy acostumbrado a que el cerebro decide cuándo se rinde y mm, te rinde. Y entonces, en la vida necesitas en muchas ocasiones no rendirte y seguir y seguir. Y este es un ejercicio diario para mandarle un mensaje de no tal me cual. rindo, ¿no? Pero lo otro que me pareció sumamente interesante es que cuando haces ejercicio, tú estás en tu diálogo interior, Ay, estás modificándolo y te estás hablando a ti mismo como una persona que, a pesar de que
estás cansado, te vas a levantar y hacerlo. A pesar de que duele, lo vas a hacer. Eres, te hackea el diálogo interior, el levantarte y hacerlo. Y, y creo que tiene un impacto casi similar desde ese punto, desde esa perspectiva, que la física de salud más tradicional. 100%. Sí, sí. Entrenamos la cabeza al igual que el cuerpo, ¿no? O más. Y es interesante porque te empiezas a ver a ti mismo con una perspectiva distinta. O sea, o sea, yo era un runner, ¿no? Como dirían los americanos, Sí. ¿no? Y te levantas y sales al mundo con una autoestima diferente y una perspectiva de ti mismo distinta, porque eres de ese, y el otro día estaba viendo las estadísticas, o sea, es un porcentaje chiquitito de la gente que corre. La gente que corre más de 5 kilómetros es un porcentaje chiquitito y los que corren 5 kilómetros a un pace de 5,5, por ejemplo, resulta que eres el 1%. Y tengas las estadísticas o no, es una forma a través de un hábito que hackea tu autovisión y Sí, tu tu autoestima autoconcepto. y Sí, tu sí, sí. autoconcepto. Tal cual, tal cual. Y en base a eso quería, así no me, justo mientras hablaba pensaba de esta parte, esto iba a decir, que en base a eso de que decís de correr, hace un tiempo escuchaba a un médico que hablaba justamente de que esta idea que también es muy nuestra, ¿no? Desde el diseño, y vos también sé que la aplicás, o sea, lo tenés ahí, de decir, mente no difiere de realidad imaginaria, ¿no? Esto que se escucha hoy tanto. Y en base a lo de correr, él explicaba que tu mente no diferencia si lo que vos pudiste sobrepasar o lo que vos pudiste dominar sanamente, no sé qué palabra podríamos usar, es 1 kilómetro más o es algo que te pasó en la vida mucho más difícil. La mente no sabe si es correr 2 kilómetros, llegar a 10 kilómetros o sobrepasar ese imprevisto o eso que no te pasó. No importa. Vos es como que estás hackeando el decirte yo puedo. Puedo un Ujú. kilómetro, puedo esto, ¿no? Como que eso es tan interesante y lo mechamos con la parte del diseño, creo, a ver qué opinás de esto, de decir, listo, mente no diferencia realidad e imaginario. Esta es la idea tan profunda también del entorno, ¿no? De decir, no diferencia, entonces podemos usarlo a nuestro favor al mil. Entonces, estás Claro, en ese diálogo interno todo el tiempo. em, de decir, listo, sí, ese diálogo que sea a mi favor, que sea mi aliado, mi diálogo interno. Y yo creo firmemente que, como decís vos, coincido al 100, el diálogo interno tiene mucho poder en el entorno. Hay un montón de factores, obviamente, pero uno de ellos, ya que está a nuestro favor, es el entorno. Si vos entras a un espacio, a tu casa, y tu entorno te dice, sí, a ver, esto habla de mí, o esto me potencia, o esta soy y vas reforzando ese diálogo interno para bien. Y lo que ya sabemos, ¿no? Es que ese diálogo interno, que son redes neuronales, que es pensamiento, emociones, como cualquier hábito, ¿no? Una vez pasa, es de cierto, esos tan famosos cables de acero que hablan tantos neurocientíficos, ¿no? Es cierto grosor, pero cuantas más veces uno piensa y siente de determinada manera, después se refuerza, después pasa solo, después hacemos adictos a pensamientos y emociones. Bueno, ¿qué tal si nos hacemos adictos a pensamientos y emociones a nuestro favor, ¿no? Un diálogo interno claro, positivo. claro, totalmente. Total, para mí el running tiene mucho que ver con la arquitectura, con el proceso de obra. Yo le veo muchas similitudes, ya que lo sacaste a cuestión. eh, no Y sé qué te mira, parece, pero y mucho. mira que así en abstracto no lo disfruto. Disfruto mucho cómo me Mm, siento después. Yo siempre fui corredor de velocidad, de joven y de sí. distancia nunca. Y, y sin embargo, lo hago prácticamente diario y estoy convencido de que me ayuda muchísimo. Pero no es una cosa en la que yo esté ahí haciéndolo y diga, qué rico estoy corriendo. No, o sea, no me gusta. Te entiendo, te Pero entiendo. hace todavía más sentido hacerlo, ¿no? Porque, Claro, a eso iba. Para mí tiene que ver con esta idea de la vida
Mirá mi reflexión, a ver qué opinas. El primer paso a veces es el más difícil, ¿no? O sea, bueno, arranco, viste que a veces es como que la mente está ahí diciéndote, Llegar a donde vas a correr, o sea, vestirte, sí, salirte de la cama, ahí ya tienes, ahí es donde ganas la batalla. tal cual, por eso, Y además todo el mundo te dice, lo único que tienes que hacer es presentarte, tal cual. ¿no? Y ya que estás ahí, Mal. pues ya te puedes aventar 7 kilómetros sin bronca. Ahí, viste, cuando decís, "Ya estoy acá, ya arranqué y ayer pude correr 5, hoy puedo correr, no sé si te pasa, pero digo, si ayer corrí 5, hoy corro mínimo 5, porque si ayer pude, hoy puedo. Sí, claro. Eso nos enseña, pero también esta parte de decir, o disfrutar del proceso o no, pero que cuando también uno, tal cual, terminás de correr, decís, qué bueno, ¿no? Yo creo que, y lo último para cerrar el running, que ya nos fuimos de tema de la neuro, pero decir sin prisa pero sin pausa, ¿no? O sea, persistir que llegaste, en algún momento llegaste. A veces se disfruta más, a veces se disfruta menos, pero siempre ganaste algo, porque justamente estás rediseñando ese mindset. Así que bueno, qué lindo. Pero volviendo al tema en cuestión que nos convoca, y si nos podemos hablar horas, yo por lo menos. Volviendo al tema en cuestión, creo firmemente, creo que estamos de acuerdo, que esta es la revolución del diseño. O sea, que realmente es ahora que es la revolución, que no hay vuelta atrás, porque o sea, no hay vuelta atrás. Y cada vez hay más estudios científicos, que está buenísimo, ¿no? O sea, que confirman esto, que confirman esta parte que antes yo creo que obviamente se intuía, intuitivamente los arquitectos, viste, tenías la intuición de si este espacio, bueno, pero ahora hay formas en las que sí, hay formas en las que no, y la ciencia nos trae esas respuestas, que siguen estando las primeras preguntas, como decís vos, ¿no? De cómo afecta esto al cerebro, a las emociones. ¿Podemos profundizar a ver si alguno de los fundamentos científicos que quieras nombrar que avala la neuroarquitectura, que se te ocurra? Hay tantos, pero bueno, uno. Pues mira, yo creo que el- posiblemente el más importante es esta idea del sistema cognitivo. Hmm, Y básicamente el sistema cognitivo es, pues por miles de años, inclusive Descartes es un buen ejemplo de esta manera sí, de entender el mundo ya obsoleta, pero por miles de años asumimos que pensábamos con el cerebro y que nuestro cerebro era la herramienta para pensar y casi que nuestro cuerpo era una especie de contenedor, transporte del cerebro, pero siempre con una dicotomía, ¿no? Que se ve muy reflejada en la teoría de Descartes de pienso, luego existo, ¿no? Entonces, hmm, como que o era el existo y pienso con el cerebro. Y lo que se empezaron a dar cuenta relativamente reciente es que tenemos un chorro de cosas en el cuerpo que nos ayudan a pensar y que pensamos no solo con el cerebro, sino también con el cuerpo. 100%. Y esto ya termina siendo más el sistema nervioso, ¿no? No es nada más el cerebro, sino que es la espina dorsal y las Todo, conexiones de que punta a tenemos. punta. Y lo interesante, por ejemplo, es que hay investigaciones recientes que demuestran que cuando tú estás cuando eres un feto y estás en formación, hay originalmente dos tipos de células que van a evolucionar en distintas cosas. Un tipo de células prácticamente lo que evoluciona en el sistema nervioso, que se terminan llamando en la mayoría de los casos neuronas, y luego las otras células terminan haciendo el cuerpo y muchas cosas. La piel no evoluciona de las neuronas que terminan formando tu cuerpo. La piel originalmente arranca siendo los más parecida a las neuronas que al resto de las células del cuerpo. Y eso explica por qué la importancia de la piel en el proceso cognitivo. La piel procesa información y Mm, es lo más parecido a las neuronas que tenemos fuera de las neuronas. bien, Eso es uno de qué cientos de ejemplos, ¿no? interesante. Tenemos el famoso segundo cerebro que le llaman algunos, que es las tripas tienen neuronas que están conectadas con el cerebro. Tenemos neuronas en el corazón, que una de las principales trabajos que tienen es medir la velocidad de la sangre en el corazón. Y eso le dice al cerebro si estás en estrés o no, por ejemplo, ¿no? O sea, una de las primeras cosas que se aceleran y que cambian cuando tienes un shock de estrés
es la velocidad con la que bombea el corazón, preparándose para que si tienes que correr o si tienes que hacer distintas cosas. Pero la forma en la que tú te enteras de que tu corazón se aceleró es por unas neuronas que tienes midiendo la velocidad de la sangre. Y entonces esas neuronas están conectadas con el cerebro y le dicen, pues aguas, porque por alguna razón el corazón está acelerado y seguramente necesitamos hacer algo pronto, ¿no? Y así te puedes ir y estamos llenos de conexiones que Ay, sí. piensan entre el cuerpo y el cerebro. Y eso se llama embodied cognition, ¿no? Cognición corpórea. Y a partir de cognición corpórea empezaron a cuestionarse mucho, y esto es todavía más reciente, si pensábamos con algo más, si pensábamos con las cosas que nos afectan en el cuerpo. Mm, Y eso se llama extended cognition, que es una cognición extendida. Y resulta que sí, resulta que si yo te pongo un escáner en el cerebro, en la cabeza, y estoy midiendo cómo está funcionando tu cerebro y te doy una pluma, tu cerebro empieza a recablearse para corporizar la pluma. Y, y, y si tú ves a un violinista que toca el violín de manera espectacular, la única manera de que lo puede hacer así es que hay un punto en el que no sabe distinguir dónde termina su cuerpo y dónde empieza el violín. O sea, él se vuelve un continuo los objetos que hemos diseñado con nosotros. Merleau-Ponty, el filósofo francés, tiene una frase que me encanta que decía que una silla es una silla hasta que te sientas en la silla. Cuando te sientas en la silla, tú eres la silla y la silla eres tú. Eh, Corporizamos las herramientas, pero no solo las herramientas, corporizamos los espacios. Y los espacios se vuelven una extensión de nuestra cognición. Entonces, posiblemente desde el punto de vista de neurociencia, una de las razones fundamentales por las que la arquitectura es tan importante y puede tener tanto potencial de hacernos bien o no, o mal, es porque hay un punto en el que no sabemos distinguir dónde terminamos nosotros y dónde empieza la arquitectura. Y en ese sentido, todos somos espacio. Cada vez me cuesta más trabajo inclusive decir que habitamos espacio. interesante. Porque habitamos espacio le queda muy chico a todo esto de lo que acabamos Claro, de hablar. O sea, en realidad somos espacio, nos convertimos y nos mimetizamos con el espacio y el espacio se convierte en una parte, en una extensión nuestra. qué interesante. Qué lindo y qué interesante y tal cual. Y es un diálogo, ¿no? Yo creo que es un diálogo constante con el espacio y un diálogo constante, justo nombraste cerebro-corazón y cómo todo ese sentir del espacio, bueno, influye, sí, en el cerebro. Es un diálogo constante de nuestro cuerpo, mente, espacio. ¿Y sabes algo interesante también? Para traer a cuestión esta idea de las estaciones, ¿no? De las estaciones, si lo vemos de esta manera, que tiene el cuerpo al cuerpo, a la mente, a la percepción de los espacios. Viste que eh, hasta que llega la conciencia, a la parte más mental, ¿no? Hay ciertas estaciones, dicho de manera muy, muy simple, y antes de la mente, antes de esa parte, está el cuerpo, ¿no? Entonces, como que el cuerpo sabe antes que la mente, el cuerpo reacciona antes, y si aprendemos a escucharlo, a leerlo, a dialogar con ese espacio, bueno, hasta nos podemos un poco anticipar, ¿no? Es algo Sí, muy claro, interesante bueno, también. lo que los americanos le llaman gut feeling, Mm, que es claro. como esta sensación del estómago. Pues en realidad es un proceso muy similar a la cognición que sucede en el cerebro. Mm. Algunos teóricos lo que dicen es que es más rápido que lo que sucede en el cerebro. Y por eso cuando llegan los estímulos o la información a tu cerebro, de repente tu cerebro no sabe qué hacer con eso. Claro, Y muchas veces lo descalifica como si fuera una emoción, cuando en realidad es proceso cognitivo. tal cual, tal cual. Y sabes que en mi experiencia, llevando todo esto a la parte más humana y más de proyecto, cuando aplicamos la neuroarquitectura, nuestros proyectos tienen mejores resultados, ¿no? O sea, resultados desde la parte humana, desde la parte, desde como lo querramos ver, ¿no? Y además, que esto quiero traer acá, uno como profesional disfruta más, ¿no? No sé si te pasa, pero disfrutas más de tu trabajo porque ves los resultados, porque obviamente eso es algo muy interesante, muy lindo, pero también a mí me pasa que es porque le ponemos ciencia y conciencia, ¿no? Esto que decíamos al principio. Y otra parte
es que ganamos seguridad. No sé si a vos te pasa, pero ganás seguridad en la toma de las decisiones, ¿no? Como que ya no es algo intuitivo, es algo respaldado por la ciencia. Y esa seguridad es muy linda para aplicar en el trabajo, se transmite a otras personas, porque bueno, todo tiene base científica, ¿no? Y acá mi pregunta para vos específica es, ¿qué opinás sobre la integración de ciencia, intuición y diseño? ¿No? Que más o menos venimos hablando, ¿no? Pero esta ciencia, esta parte intuitiva. Bueno, yo creo que ahí hay, a mucha gente le da miedo a este tema porque cree que esto se puede llegar a convertir en una especie como si fuera de algoritmo o una serie de reglas dictadas por la ciencia en la que el Mm, arquitecto ya no juegue y no haga nada más que aplicar este algoritmo o estas fórmulas, ¿no? Y la verdad es que no es así, es muchísimo más complejo. Eh, y no es la panacea, no es la solución de todos los problemas en las que yo llegue y te diga, pues mira, la regla 4 es hacer esto. Al contrario, creo que es más necesario todavía la intuición y el feeling que tiene el arquitecto y la creatividad del arquitecto, porque adicionalmente a los requerimientos que tiene un proyecto, como podría ser requerimientos de presupuesto, de mm, requerimientos de áreas, de distintas cosas, metes un componente adicional que son estos requerimientos humanos, sí, ¿no? Ninguno te soluciona absolutamente nada por sí solo y, y exige mucho más creatividad y mucho más feeling del arquitecto. Resolver, mientras más variables tienes, más complejo. Y esto lo único que tienes es que la neurociencia lo que hace es que aporta una serie de variables adicionales que posiblemente antes no tenías. Y entonces el arquitecto, el humano haciendo el diseño, se vuelve todavía más importante. Y es mm, todavía más importante que tengas esta sensibilidad tal cual. y esta manera de, bueno, si antes tenía 4 variables y ahora tengo 50, pues necesitas más talento que con 4 variables lo solucionas fácil. Tal Con cual. 50 es más complejo. Y no, ninguna de las de neurociencia son fórmulas que apliques y te solucionen el problema. No, Entonces, la parte humana de quien diseña, creo que cuando metes los componentes de neurociencia se vuelve todavía más importante. total, totalmente. Y ya que traes ese tema a cuestión, me nace como conectarlo con la parte del autoconocimiento, ¿no? Que bueno, en esta comunidad hablamos bastante del autoconocimiento y justo con lo que decís, para mí es tal cual, es decir, qué importante también validarlo con nosotros mismos primero, ¿no? Como esta parte de la escucha al cliente y de no poner, yo creo, algo que me gusta es como, bueno, poner todo en crisis, en el sentido de, bueno, validarlo, qué tan cierto es, lo valido, lo veo, lo pruebo, lo estudio. Em, y no sé si a vos te pasó, pero a mí la neuroarquitectura me hizo conocerme más a mí misma, realmente, en esta idea de todo lo quiero validar, a ver qué tan cierto es. O sea, Claro, y también a nuestros clientes, pues en definitiva se genera un mejor vínculo, una mejor asertividad de entender realmente lo que quiere, porque tenés esto que decís, otra sensibilidad, vas adquiriendo, ¿no? O uno intenta adquirir otra sensibilidad y las neurociencias te van abriendo esa mente de decir, hay más, no es solamente un gusto, o no, hay más ahí en la percepción, hay un poquito más. ¿Cómo crees vos que el estudio del cerebro, sistema nervioso, todo, ¿no? Lo que nos convoca, nos ayuda a ser mejores arquitectos y diseñadores? pues mira, yo creo que hay muchas formas, pero una que a mí me ha quedado como muy clara es esta idea de sesgos cognitivos que seguramente se ha Mm, escuchado, ¿no? Que el ser humano ha desarrollado en esta evolución de estar miles de años en las cavernas, atajos, nuestro cerebro ha desarrollado atajos para tomar decisiones y para hacer comportamientos. Y han encontrado hasta ahora cerca de 180 de estos atajos, ¿no? Kahneman, el premio Nobel de Economía, el primer psicólogo que le dan un premio Nobel de Economía, se lo dan por descubrir estos sesgos mm. cognitivos. Y básicamente creo que los sesgos cognitivos se me hacen súper importantes, son como ilusiones ópticas. Sí, sí, No sí. importa cuántas veces te lo explique, vas a volver a caer. Sí, sí, tal Pero cual. el conocerlos te ayuda
a saber que estás cayendo en un sesgo cognitivo. Y creo que como diseñadores podemos utilizarlos para nuestro bien en el proyecto y en el diseño, pero por otro lado puedes darte cuenta cuando estás tú mismo metido en un sesgo cognitivo que puede estar sesgando tal cual Fernando. Mm. la realidad o tu proyecto o lo que sea. Total, totalmente. Bueno, qué interesante, Juan Carlos. La verdad, muchas gracias por todo esto, esta conversación. Podríamos quedarnos hablando mucho tiempo más. Ya haremos otro episodio. Sí, seguro. Fue muy inspiradora y realmente estoy convencida de que la neuroarquitectura, como decimos, es el futuro y, y también que tenemos, ¿no? Que está buenísimo formarnos en esta disciplina, compartir la mirada para quienes quieran, por supuesto. Eh, y bueno, y que es un día más cuando uno va con esta mirada en el que podemos también aportar a otras personas, que creo que también nos mueve eso acá. Así que, Juan Carlos, bueno, te agradezco de corazón por tu tiempo. ¿Y te gustaría dejar algún último mensaje a nuestra audiencia? Pues bueno, primero gracias, Julio, por la invitación. Se fue rapidísimo este TED Talk. Y sí, definitivo, podemos hacer más capítulos. Yo lo que le diría a la gente que le llame la atención el tema y esté interesado es que se metan de verdad a estudiarlo, ¿no? En este tipo de cosas sucede que se vuelven muy fácilmente como una epidemia superficial y lo que peor que le puede suceder a la neuroarquitectura es volverse esta epidemia superficial que termine quemándose en la Tal cual. industria con los clientes o en general. Entonces lo que les pediría a las personas, si les interesa, métanse de verdad, estudienlo, lean. En mi Instagram continuamente estoy recomendando libros de neurociencia aplicada a arquitectura o a diseño. Tómenlo en serio para evitar que esto se vuelva como esta especie de Tal epidemia cual. superficial y que terminemos nosotros mismos matando esta revolución, como bien lo dices, ¿no? 100%. Bueno, en base a eso te digo que yo ya te lo dije, lo aprovecho, me animo a decirlo acá. Ya haremos algo, quizás de una formación en conjunto. Eh, así que, pero 100%, 100% gracias. De este lado, nada, realmente fue muy inspirador escucharte. Eh, Y bueno, nos veremos la próxima. Yo aprovecho, sí, a invitarte bueno, algún otro episodio lo haremos. Y también ahí a la audiencia, si el que quiere formarse, voy a dejar también toda la info acá abajo. Tu info, tu Instagram, todo, el programa, si alguien quiere formarse en arquitectura. Y bueno, y quien dice haremos algún programa juntos o algún curso juntos. Seguro. Bueno, Gracias por invitar. de este lado les agradecemos a todos, muchas gracias por estar y nos vemos la próxima. Claro que sí. Gracias. Chao a todos.